Afectuoso para... Muchas gracias. Luego me pasan la grabación también. Un saludo afectuoso para los miembros del tribunal, para Virginia, para Javier, para Juan Alejandro y también para usted, doctor Hedge. Muchas gracias por darme esta oportunidad de poder defender mi trabajo de finalización de la maestría. Arranco, el título escogido para el trabajo fue Gestión de Riesgo Informático, con una aplicación puntual en la implementación de una metodología para la gestión de riesgo informático en instituciones de educación superior, puntualmente en instituciones de formación técnica y tecnológica. Como autor, Cristian Montalvo, lo trabajamos conjuntamente con mi directora, Patricia Prandini. Quiero partir un poco actualizando mi CV como para que se vaya comprendiendo el enfoque, el contexto que le voy dando en función de mi experiencia. Bueno, soy ingeniero en sistemas por la Universidad Técnica del Norte de acá de Ecuador, la UTN, y también tengo un título de especialista en seguridad informática en esta misma casa de la maestría en la UBA. Como experiencia profesional, solamente estoy poniendo lo concerniente a este trabajo de investigación. Tengo 7 años de experiencia como docente en universidades e institutos tecnológicos. Dentro de la formación tecnológica he sido coordinador de carreras focalizadas, coordinador de carrera de desarrollo de software, que fui yo quien diseñó el proyecto, docente coordinador de la presentación del proyecto superior universitario, coordinador académico del Instituto 7 de Julio, creador de la unidad de TICS y también he desempeñado varias consultorías en proyectos de desarrollo de software con experiencia en instituciones públicas y privadas, tanto en Ecuador como en Argentina. Planteo la agenda a discutir en esta tarde-noche, básicamente 8 puntos. En la primera instancia, introducción y objetivos. Pasaremos al contexto y fundamentos del trabajo, con el diagnóstico del estado actual, el estado previo a la implementación, la selección de la metodología aplicada, pasamos a detallar las fases del análisis de riesgo, las estrategias de tratamiento y puntualizaremos en las particularidades que se encontraron en la implementación práctica en el Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio, que es en donde hasta hoy estoy trabajando. Finalizaremos con el detalle de las conclusiones y recomendaciones. Esta es la agenda planteada para esta tarde. Como primer punto, introducción y objetivos. Aquí, en esta sección, más o menos quiero o se pretende demostrar cuál es hacia dónde se quería apuntar con el trabajo de investigación. ¿Por qué es crítica la seguridad en la formación técnica y tecnológica ecuatoriana? Primeramente, se debe decir que la formación técnica y tecnológica es relativamente joven. Recién a partir del 2008, con la Asamblea Constituyente, se reconoce a la formación técnica y tecnológica como parte del Sistema Nacional de Educación Superior. Y en el 2018, con la actualización de la Ley Orgánica de Educación Superior, la formación técnica y tecnológica pasa formalmente con el instrumento legal a formar parte del Sistema Nacional de Educación Superior, con lo cual es una formación bastante joven, ¿no es cierto? Apenas, digamos, en el mejor de los casos, 15 años alrededor, de que la formación, los institutos técnicos tecnológicos tienen vida regulada, normativa en nuestro país, lo cual ha provocado un crecimiento acelerado. En Ecuador existen 61 institutos públicos y 143 privados. La particularidad con respecto a los institutos públicos es que están adscritos a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿Qué quiere decir? Que no cuentan con autonomía propia, ni administrativa, ni financiera, ni académica. Otra de las particularidades es el manejo de datos sensibles. Nosotros se realizó una encuesta con los responsables de tecnologías de la información de los 61 institutos públicos y se determinó que los aspectos más relevantes era el resguardo de información académica, personal y administrativa. Este manejo se convierte en sensible porque es bastante heterogéneo. Es decir, cada institución, al tener diferentes tipos de formación, pueden resolver sus cuestiones de una o de formas diferentes. Entonces, nosotros en nuestro caso, que tenemos docentes con experticia en software, en sistemas, en ciberseguridad,
Podemos desarrollar nuestros propios sistemas, pero hay instituciones que no pueden desarrollarlo. Entonces, eso da una brecha. El 60% cuenta con sistemas desarrollados, es decir, hay un 40% de estos 61 institutos públicos que no puede autoabastecerse de software especializado para la gestión de su seguridad de la información. Es más, el 82% de las instituciones subcontrata toda o una parte de la infraestructura tecnológica. Y el 49% de la información se encuentra almacenada en equipos personales. Esa es la realidad, como vemos, una realidad dispareja, una realidad heterogénea, una realidad altamente compleja. Estos datos fueron tomados de una encuesta que se hizo a nivel nacional con la veña de la CENESID, quien está al tanto de esta investigación, y pudimos recopilar esta información que hoy traigo a colación. Entonces, bajo esta realidad, ¿qué nos planteábamos o qué se planteaba como objetivos del trabajo de investigación? El objetivo general era implementar una metodología integral de gestión de riesgo informático en el Instituto 17 de Julio. Y para eso nos establecimos como hoja ruta los siguientes objetivos específicos. En primera instancia, identificar y valorar los activos críticos de información. Segunda instancia, analizar amenazas, vulnerabilidades y controles existentes para posterior estimar y evaluar el nivel de riesgo institucional. Todo esto, obviamente, bajo el paraguas de lo que se determina en la normativa ISO/IEC 27001 y la particularidad en el Ecuador, que es el esquema gubernamental de seguridad de la información. El Ministerio de Telecomunicaciones establece esta normativa puntual sobre seguridad de la información, que es el esquema gubernamental que debería estarse aplicando en todas las instituciones públicas a nivel nacional. El esquema tiene como base la misma ISO 27001. Sin embargo, por las particularidades que tiene el Ecuador, la implementación del esquema gubernamental, a pesar de ser obligatorio, es muy baja. Es decir, son contadas las instituciones que seguramente están adscritas al Ministerio de Telecomunicaciones, las que tienen implementado el esquema gubernamental. A pesar de que existe la normativa, existe una muy baja implementación. Finalmente, como objetivo específico, validar la hipótesis mediante la aplicación de la metodología Majorit y la herramienta Pilar. ¿Cuál fue nuestra hipótesis de investigación o cuál fue el supuesto principal sobre el cual basamos la necesidad de este trabajo? Las IES, técnicas y tecnológicas, las IES, instituciones de educación superior, técnicas y tecnológicas, enfrentan brechas críticas de seguridad. En segunda instancia, existe ausencia de políticas responsables y planes de continuidad que aumentan la exposición al riesgo. La aplicación de Majorit, nosotros pretendíamos que podría solucionar la gestión de las amenazas y vulnerabilidades y con esto contribuir a la reducción significativa del riesgo informático en las instituciones educativas, aceptando que en cierta forma el éxito en la implementación dentro de una institución de formación técnica y tecnológica puede abstraerse a la implementación en otras instituciones de nivel de formación similar. La evolución de la educación superior técnica y tecnológica en el Ecuador, como mencionaba, desde el 2018, recién con la Ley Orgánica de Educación Superior, se establece como parte del Sistema Nacional de Educación Superior 61 institutos públicos, 143 particulares, datos del Consejo de Educación Superior, oferta académica diversificada, existen carreras técnicas, tecnológicas, artísticas y pedagógicas. Como retos a futuro, desde que se originó la necesidad de implementar esta formación, este tipo de formación de tercer nivel en el Ecuador, el reto fue la autonomía, la consolidación y incrementar la tasa de matrícula. Sin embargo, sigue siendo al sol de hoy, estos supuestos siguen siendo retos. ¿Por qué? Porque la autonomía que tenemos es limitada únicamente para instituciones particulares, para las privadas. Una consolidación institucional baja, producto de que no se están implementando, que no se están ejecutando las normas de seguridad de la información que están descritas y que por obligatoriedad deberían ejecutarse, y la matrícula todavía en comparación con el resto de países de la región sigue siendo baja. Solo el 17% de institutos ha alcanzado la condición de superior universitario. La condición de Instituto Tecnológico Superior Universitario asegura que la institución pasó por un proceso de acreditación de la calidad, ¿no es cierto? Y que además
tiene infraestructura y planta docente suficiente para establecer no solamente carreras de formación de grado, sino también carreras de formación de posgrado. ¿Qué quiere decir? Que de estas 200 instituciones públicas, entre públicas y privadas que existen en el Ecuador, solamente el 17 acreditan ser superior universitario. Y de este 17%, la gran mayoría son particulares. Entonces, aún existe una dependencia administrativa y financiera de CENESID en los institutos públicos. Y esto es un inconveniente, porque en un país altamente politizado, en el cual las reglas con respecto a la gestión gubernamental son cambiantes, tener esta dependencia es como tener la llave del grifo. En algún momento, si el momento político es adecuado, se abre, y si el momento político es un poco conflictivo, pues simplemente se cierra. Y tenemos que estar bajo estas consideraciones. Entonces, ¿por qué las leyes son vulnerables? Manejan datos sensibles y son atractivas para ciberataques. ¿Por qué? Porque una institución técnica y tecnológica tiene las mismas responsabilidades que, por ejemplo, una universidad o una escuela politécnica. El 90% de las instituciones no cuentan con un responsable de seguridad de la información formalmente establecido. El 80% carece de un plan de continuidad y solo en el 21% de los casos de las instituciones que fueron encuestadas, solo el 21% de los casos tienen algún responsable o algún especialista con formación en seguridad de la información. Adicional, la información almacenada mayormente está en equipos o nubes personales y las limitaciones que, como habíamos comentado, de la dependencia de la CNCID y la generación del software propio, ¿cierto? Entonces, esto vuelve un ecosistema con respecto a la seguridad de la información en la formación técnica y tecnológica bastante vulnerable. El diagnóstico de estado actual. Si nosotros vemos la capacidad o la cantidad de porcentaje de población estudiantil de los diferentes países de la región, vemos que Ecuador ha tenido en los últimos años, del 2004 al 2019, según estadísticas de la UNESCO, una baja en la población estudiantil dentro de la formación, versus otros países que ha habido un incremento. Y si nosotros hacemos la comparativa del Ecuador versus países más industrializados, pues la brecha es aún más grande. Los institutos de formación técnica y tecnológica, como mencionaba, mayormente son particulares, las cuales son autofinanciadas. Y como mencionaba, en las instituciones de carácter privado es en donde está la mayoría de institutos superiores universitarios. 37 en la formación particular y tan solo 10 en la formación pública. En el caso del instituto en donde se hizo la implementación, el caso de estudio, en el 17 de julio, está aquí, en una formación pública, es superior universitario, es acreditado, ¿no es cierto? Y forma parte de este grupo de apenas 10 instituciones que tienen condición de superior universitario. Y cuando nos adentramos un poco más técnicamente con respecto a cuál es la realidad de una institución técnica y tecnológica pública, con respecto a la gestión de la infraestructura tecnológica, nos vemos con esta arquitectura de gestión de la información. Como mencionaba, los servicios son establecidos a través de TENESID, quien cuenta con un firewall al cual se conecta a un enrutador a nivel nacional y se establecen diferentes enlaces de datos a los institutos técnicos y tecnológicos, para que desde el enrutador principal de cada instituto hacia abajo sea la propia institución quien gestione la infraestructura de red. Adicional, existe un proyecto emblemático que maneja CENESID, que es el Sistema Integrado de Gestión Académica, que existe en la misma infraestructura, pero con condiciones de navegación diferentes. Bajo esta estructura del SIGA, se establecen los servidores virtualizados que brindan servicio a las instituciones técnicas y tecnológicas en donde se alojan los, los desarrollos propios desarrollados por todo adentro, pero también coexiste el servidor de la aplicación principal. Todo esto hace que se salga a la nube, se salga a Internet a través de la propia CENESID. Entonces, acá tenemos nosotros
24 provincias. Las 24 provincias se enlazan con la capital del país, Quito, en el edificio principal de CENESID, y desde ahí se sale a Internet. Y esto obviamente hay un cuello de botella en el cual, si por alguna razón existe algún tipo de incidente en este extremo de la arquitectura, pues afectará a toda la infraestructura de comunicación a nivel nacional. Entonces, ¿cuáles son las brechas detectadas? Falta de responsables formales de seguridad de la información en la mayoría de las instituciones. Ausencia generalizada de planes de continuidad. Capacitación mínima y baja cultura de seguridad organizacional. Infraestructura tecnológica insuficiente y dependiente de CENESID. Heterogeneidad de sistemas propios y falta de estándares comunes. E información sensible gestionada en equipos personales de los diferentes usuarios, que pueden ser personal docente, personal administrativo o incluso los estudiantes que se están formando en estos centros de formación. Esta es como el contexto, como la realidad en la cual nosotros nos enfrentamos previo a la implementación del proyecto. Entonces, nosotros vimos como posibilidad o como mejor opción elegir como metodología aplicada la combinación de Magerit y el uso de la herramienta Pilar. Ventajosamente, nosotros como institución de educación superior tenemos implementado una instancia de Pilar Software que nos dieron por ser institución educativa, y eso inclusive lo damos como parte de la cátedra de seguridad informática en la carrera de desarrollo de software, en la cual yo soy docente de esta asignatura. Entonces, me ha permitido de una u otra forma ir experimentando en diferentes ámbitos de la educación cuáles serían las configuraciones, los parámetros, las entradas más apropiadas para levantar el relevamiento de los diferentes activos de seguridad. Por qué se eligió Magerit? Porque entendemos que es una metodología de facto, podríamos decir que una metodología oficial, alineada a la ISO 27005 y ampliamente difundida. Existe bastante documentación, existen bastantes casos de éxito. Tiene un enfoque estructurado en el cual identifica los activos, las amenazas, vulnerabilidades, las salvaguardas y los riesgos. Es adaptable ya que permite aplicar tanto en entornos pequeños como en entornos complejos. Incluye catálogos estandarizados de activos, amenazas y controles, y esto al momento de la aplicación del proyecto fue una ventaja, una enorme ventaja, ya que al existir estos catálogos que están documentados en los 3 libros de Magerit, hace que la gestión sea más fácil, que las entrevistas con los diferentes interesados en la implementación del proyecto tenga como una hoja ruta, tenga como un cierto esquema de levantamiento de la información que nosotros necesitábamos para implementar el plan de seguridad de la información. Pilar es una herramienta oficial, ¿no es cierto? Es una herramienta desarrollada oficialmente por el gobierno de España y que ha sido mundialmente implementada, que permite generar análisis comprobables y homogéneos entre diferentes IES. Lo que nos pareció interesante es que se puede abstraer, ¿no es cierto?, la investigación que se hace en el 17 de julio para que pueda ser esta aplicada de manera fácil en otras instituciones de igual condición. ¿Qué determina Magerit? Determina un contexto, que es justamente lo que terminé de hacer en la primera etapa de esta disertación, para posterior poder realizar la identificación, el análisis y la evaluación de los activos de información. Una vez realizada este análisis del riesgo, se pueden identificar aquellos activos que requieren atención por su exposición a los posibles riesgos. Y una vez detectados estos niveles de exposición, se puede establecer un plan de tratamiento de riesgos. Adicional, tiene 2 actividades que son transversales, que tienen que ver con la comunicación y consulta permanente, así como el seguimiento y revisión. Acá, ¿cuál fue como nuestro soporte? Poder ir haciendo, identificando. Una cosa el impacto, otra cosa la probabilidad. Determinar que los activos son aquellos sujetos de protección, que las amenazas son factores externos
a nuestro anhelo, a nuestro deseo, a nuestras acciones, que la vulnerabilidad son aquellas cosas que nos pueden ocurrir producto de nuestras falencias y que existe un atenuante que puede reducir el riesgo. Entonces definimos cuál es el impacto, entendiendo que es el daño que puede sufrir la organización y la probabilidad como la posibilidad de que esta amenaza se efectivice. Entonces, con estos conceptos podemos entender, podemos decir que si tenemos los activos identificados, las amenazas, las vulnerabilidades y los atenuantes correctamente establecidos y documentados, podemos decir que efectivamente podemos hablar de que estamos gestionando el riesgo. Pilar como soporte, lo que está en la captura de pantalla, es la implementación del proyecto dentro de la institución, del Instituto 17 de julio. Nos permitió automatizar la identificación de activos, amenazas y controles, así como el análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos, adicional que genera reportes, tablas y mapas de calor del riesgo, homogeneiza los resultados para comparación con otras IES y facilita la definición de planes y salvaguardas. Una vez que nosotros hemos realizado el contexto, ¿no es cierto? Entendemos cuál es la situación real y actual de la institución que va a ser beneficiaria del proyecto y que entendemos cómo funciona el proyecto, cómo funciona la metodología y cuáles son las bondades del software que nos va a permitir automatizar el proceso, pues entramos al análisis del riesgo. Lo primero que hicimos es determinar los activos de información. Revisamos y logramos levantar 6 activos esenciales y alrededor de 12 activos complementarios. Esta tabla es capturada directamente como uno de los reportes de Pilar Software. ¿Qué es lo que nos permitió determinar de los activos esenciales, que seguramente son los que más preocupan? En primera instancia, Pilar no solamente se basa en los 3 pilares de la seguridad, disponibilidad, integridad y confidencialidad, sino que los amplía a 3 elementos de concepto adicionales: accesibilidad, trazabilidad y datos personales. Aplicando el software a las entradas de los activos y producto de las entrevistas con los expertos de desarrollo de software, con los responsables de los proyectos de nuevos desarrollos, con los líderes de los equipos de trabajo y con los custodios de información, se logró establecer este resultado. Se determina que como principal activo esencial está el sistema de gestión académica, seguida por los procesos institucionales, el entorno virtual de aprendizaje y la información académica. Estos son como producto del levantamiento de información, son los activos de mayor interés o los activos más sensibles dentro de la institución. Una vez que levantamos los activos, procedemos a identificar cuáles son las amenazas y vulnerabilidades. Y aquí es lo que les mencionaba hace un ratito. La ventaja de usar Pilar es que tiene un catálogo de diferentes amenazas y vulnerabilidades, lo cual nos permitió de manera sencilla poder explicar estos conceptos a los diferentes actores que intervinieron en las entrevistas. Como resultado, ¿cuáles son las amenazas que podrían generar un mayor impacto? Primeramente, la denegación de servicios, el tema de incumplimiento de normativa de protección de datos, accesos no autorizados, manipulación de programas y difusión de software dañino, malware. Esos son como las amenazas las más preocupantes, producto de las entrevistas con los diferentes actores dentro de la institución. Este es un gráfico que sale ya del pilar, tal cual. Tal como salió en pilar, lo estoy mostrando acá, en el cual nos permite identificar en las dimensiones de disponibilidad, integridad, confidencialidad y datos personales cada uno de los 6 activos esenciales de información. Y vemos que hay una correlación. Sigue siendo el sistema integrado de gestión académica el más preocupante, pero sobre todo desde el punto de vista de la integridad de la información. A ver, si un estudiante termina su formación académica y al momento de subir su título al sistema de CENESID para que pueda ser reconocido sus estudios, existe una falla en la integridad de la información, pues simplemente ese estudiante no va a poder gozar
de su formación, de su título de grado. Y casos como esos son los que nos explicaban los actores que formaron parte de las entrevistas. Tenemos un mapa de calor. Esto lo que se hizo es, con los datos que nos dieron del análisis, ingresarle en un dataset de Python y poder determinar cuáles son aquellas conjugación de posibles situaciones más complejas. Y se estima que en donde más probabilidad hay o en donde más casos hay, es en aquellos casos que existe una probabilidad media, es decir, alrededor del 50% probabilidad de ocurrencia y que generarían un impacto alto. Entonces, estos cinco ejes o estos cinco casos son los que se debieron prestar atención sobremanera, ¿cierto? Sobre el resto. Una vez que nosotros analizamos, entonces ya tenemos los activos de información, ya podemos levantar el tema de los riesgos, tenemos calculado el tema del impacto, entonces es momento de realizar las estrategias de tratamiento. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Como manda la metodología, se desarrollaron controles en tres tipos: controles administrativos, controles técnicos y controles físicos. La ventaja es que esto se puede levantar de manera clara, especificando el tipo de control, la descripción y el responsable. Y esta es una de las cuestiones fundamentales de la metodología Majorit, ya que permite dar el liderazgo del proyecto al responsable del área, o sea, al responsable de tecnologías de la información como líder del proyecto, versus otras metodologías, por ejemplo, Octave, eh, que, que, que se basan más en el trabajo individual. Entonces, por ejemplo, en los controles administrativos se presentaba como fundamental la elaboración, difusión y firma de la política de seguridad de la información, bajo la responsabilidad de quien, de la alta dirección de la institución, conjuntamente con el área de TIC. En el caso de los controles técnicos, se estableció como principal control las copias de seguridad, que deberían haber backups diarios automáticos y pruebas de restauración bajo la responsabilidad del área de TICS. Y desde los controles físicos se establece como una de las medidas principales un control de acceso a las salas técnicas, por ejemplo, control de cerraduras, tema de cámaras, bitácoras de ingreso, bajo la coordinación administrativa. Todos estos casos, estos controles que se habían establecido, que se establecieron como propuestos, se están ya ejecutando. Es decir, la institución cuenta ya con una política de seguridad, la institución cuenta ya con un sistema de backups diarios automáticos y la institución cuenta ya con un control de cerraduras, existen cámaras y existen bitácoras de ingreso a los diferentes puntos de los entornos de las salas técnicas, ¿no es cierto? Eso como para mencionar de cada uno de los tipos de control uno. Pero ahí está en pantalla los diferentes controles que se habían propuesto como parte de la gestión. Y bien, vamos a hablar de la implementación práctica dentro del Instituto 17 de Julio. La intención aquí es hablar del plan de seguridad, los resultados y finalizar con la validación de la hipótesis. ¿Cuál es la caracterización? El Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio, con condición de superior universitario, es una institución acreditada, pública, que tiene sede principal en la provincia de Imbabura, en el cantón de San Miguel de Urcuquín. Actualmente cuenta con 14 carreras de formación técnica y tecnológicas vigentes, entre tecnologías de la información, ingeniería, mecánica, electricidad, entre otras. Aproximadamente 1.100 estudiantes matriculados. Es una institución repotenciada y reconvertida. Repotenciada, ¿por qué? Porque existió desde el 2015 hasta el 2020 una fuerte inversión económica del Estado en la dotación de infraestructura, en la dotación de laboratorios, en la contratación de personal y en la formalización de procesos. ¿Y por qué reconvertida? Porque pasó del 2015 de ser solamente 3 carreras a la actualidad en convertirse en una institución con 14 carreras, 4 de las cuales son de carácter superior universitario. Sistemas críticos, el sistema integrado de gestión académica, los entornos virtuales de aprendizaje y el portal web institucional. La normativa está sujeta a la Ley Orgánica de Educación Superior, las normas internas de la CENESID al estar adscritos,
el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior al ser institución acreditada, el Consejo de Educación Superior al formar parte del Sistema Nacional de Educación y el esquema gubernamental de seguridad de la información. Esta es la caracterización del entorno en el cual se implementó la investigación. Establecimos los tipos de tratamiento, en los cuales establecimos criterios de probabilidad altos, superiores al 50%, medios en el 50% y bajo, con probabilidad de ocurrencia entre 0 y 50%. Se estableció esta forma de cálculo para determinar si el riesgo es bajo, medio o alto. Por una parte, la probabilidad de ocurrencia, combinada con el nivel de impacto. Entonces, del cruce de estos dos ejes se estableció y se pudo determinar cuál es el nivel de riesgo de cada uno de los activos. Con esto se realizan los ejes estratégicos del Plan de Seguridad de la Información. En primera instancia, se habló del gobierno de seguridad de la información, en la cual se establece que se necesita tener un comité de seguridad de la información formalmente constituido, liderado por una persona con conocimiento en el área y que debe contar con el respaldo incondicional de la alta gestión dentro de la organización. Posterior, se habla de los elementos de la gestión del riesgo, que nosotros, producto de la investigación, ya la habíamos dado como uno de los insumos. El tema de los activos, el análisis del riesgo, cuáles son las salvaguardas y demás. Protección técnica de los sistemas, esto desde el enfoque de que los sistemas deben ser construidos de manera metodológica, ¿no es cierto? Y que deben subsanar cada uno de los procesos desde el enfoque del líder del proceso. Esto nos dio como beneficio a nosotros como carrera, ya que se pudo implementar metodologías ágiles en la construcción de los diferentes prototipos y se pudo establecer Scrum como parte de los conocimientos que se imparten a los estudiantes y ellos también hacen sus investigaciones para el grado con metodologías ágiles. Y eso ha sido bastante beneficioso para la institución. Concientización y formación bajo planes continuos de formación que se realizan de manera cotidiana, pero también de manera puntual en el intersemestre. Intersemestralmente siempre se hacen convocatorias a diferentes tipos de capacitaciones en diferentes áreas, pero también incluida el tema de la concientización sobre la exposición al riesgo y cómo gestionar la información institucional. Y finalmente, se establece un plan de respuesta ante incidentes y un plan de continuidad del negocio, ¿cierto? Entonces, el plan de riesgos se estableció con protección de activos críticos, con una política de control, con concientización, con monitoreo y con mejora continua. Esto se pudo formalizar y en el documento del trabajo de investigación está ya establecida la política de seguridad de la información para el Instituto Superior Tecnológico 17 de julio. Esto posterior a esta defensa se va, se va a socializar, ¿no es cierto?, dentro de la institución y probablemente también sea adaptada en otras instituciones que están adscritas a CENESID. Y establecimos cuáles van a ser nuestros indicadores de evaluación. Entonces, la meta sugerida o la meta que nosotros habíamos planteado como posible o como anhelo es tener un 90% de los controles implementados, que debe haber una reducción del riesgo acumulado en al menos el 30%, que debe haber una tendencia decreciente en el número de incidentes de seguridad que se reportan, que el nivel de participación del personal que se capacita debe ser al menos del 85%, que los sistemas deben tener una disponibilidad mayor o igual al 99%, y como puntos de restauración o tiempo medio de respuesta ante incidentes debe ser siempre inferior a 24 horas. Este tiempo obedece a la realidad de la institución, a la realidad desde cómo puede responder, los equipos que tienen disponibles, cuáles son los protocolos establecidos, ¿no es cierto? Y sobre todo a los recursos disponibles. Se establece un cronograma de implementación a corto, mediano y largo plazo. La intención es tener este control y hacer una revisión cada mes 12. ¿Sí? Ahora estamos ya
por el tema de la fase 3 en la implementación técnica. Ya se ha establecido una política de seguridad de la información, ya se ha establecido un comité, ya se ha hecho la capacitación, estamos implementando técnicamente las diferentes sugerencias de los puntos de control y se estima que en las siguientes semanas y meses se realizará la evaluación a los controles implementados y a partir de ahí se hará un monitoreo continuo de los controles realizados, cuáles son los puntos de mejora y cuáles son los diferentes incidentes que se han ido documentando como para verificar si efectivamente se está cumpliendo con las metas establecidas. Entonces, una vez implementado el proyecto y que hemos tenido, en cierta forma, resultados tangibles, se procede a la validación de la hipótesis. Entonces, los resultados de la estrategia de combinar Majorit como metodología y Pilar como sistema de automatización son positivos y nos han permitido determinar una hoja ruta clara con las diferentes responsabilidades, actores y las diferentes actividades que se deben realizar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. El plan de seguridad permite mitigar los riesgos al identificar los activos y amenazas a los que están expuestos los activos de información. De la encuesta realizada a las instituciones de formación técnica y tecnológica, se determinó que el 90% estiman importante hablar o tener acciones relacionadas con seguridad de la información, pero solo el 21% tiene alguna capacitación. Esto con el supuesto que nosotros teníamos al comienzo, que existían brechas importantes de seguridad, pues se puede determinar que sí, efectivamente existen brechas importantes y que se puede solucionar a través de una implementación técnica. Entonces existe una reducción sistemática de la exposición al riesgo siguiendo principios de gestión. Finalmente, como último punto de discusión, tenemos las conclusiones y recomendaciones, cuya intención es fortalecer la gestión del riesgo informático en las instituciones de educación superior. Síntesis de logros, la implementación de un plan de seguridad, ¿no es cierto? Como uno de los logros importantes, lo que no está documentado simplemente no existe, ahora está documentado y existe. Identificación y clasificación de activos críticos con metodología Majorit y herramienta Pilar, desarrollo de políticas y controles de seguridad administrativos, técnicos y físicos, capacitación y sensibilización de personal en prácticas seguras de gestión de la información, establecimiento de protocolos de monitoreo y respuesta ante incidentes, y algo que desde lo personal me llena bastante es que se logró articular los saberes adquiridos en el posgrado en un entorno real, pero sobre todo con un énfasis en lo que tiene que ver a mi práctica como docente de un centro de educación superior. Conversábamos justamente en días anteriores con algunos compañeros y conversaba de ciertas asignaturas, me acordaba de mis profesores de gestión estratégica de la información, de comportamiento organizacional, de marco legal, de seguridad de sistemas operativos y muchas de los contenidos que veíamos o que vi en estas clases, los tengo hasta ahora resguardado en un drive y mayormente son aplicables y estos me permitieron con facilidad abordar la temática, identificar la problemática y plantear una solución. Finalmente, recomendaciones. Se recomienda fortalecer la infraestructura tecnológica con sistemas actualizados y redundantes para garantizar la continuidad del servicio. Adicional, implementar un centro de operaciones de seguridad. Si bien es cierto, existe un data center, existen individualizados con control de seguridad los diferentes puntos de acceso al anillo de, de comunicaciones, pero sí sería deseable tener un centro de operaciones de seguridad. Desarrollar un plan de capacitación interna permanente, esta vez diferenciando docentes, estudiantes y personal administrativo. Realizar auditorías periódicas de seguridad informática y pruebas de penetración para evaluar vulnerabilidades. Esto sobre todo entendiendo que nosotros como institución somos del 60% que puede desarrollar software propio. Entonces sería importante, ¿cierto? No solamente desarrollar el software, sino también hacer las auditorías desde el punto de vista de la seguridad de la información. Y finalmente, consolidar un comité de seguridad de la información que dé seguimiento al cumplimiento del plan. Si bien es cierto, el comité está funcionando, pero la idea es que pueda asegurarse un funcionamiento al largo plazo.
Eso es todo de mi parte lo que tenía preparado para esta disertación. Les agradezco la atención que me han sabido brindar. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por esta explicación. Realmente muy claro, muy claro. Bueno, queda entonces a cargo del jurado hacer las consultas que quieran realizar, cualquier orden. Bueno, arranco yo, si les parece. Sobre el trabajo en sí, la verdad comparto lo que menciona Pedro. La verdad que está muy clara la explicación y la forma en que lo llevaste adelante. No me quedan muchas dudas sobre eso. Te quería preguntar, ya que lo estás implementando, ¿no? Porque esto es una tesis profesional y lo estás llevando a cabo, cómo es la respuesta hasta ahora de de la institución, qué percepciones tenés. Si bien no llegaste a esta etapa, dijiste, pero bueno, este, contar un poco quizá eso, ¿no? A ver, depende, ¿no? O sea, no es el nivel de respuesta no es homogéneo. Para aquellas personas que tienen formación en el área técnica, esto es bien visto. Pero en cambio, para el personal docente en sí, es como que me invade, ¿no? O sea, ¿y por qué quieres saber qué hago con mi información? ¿Y por qué quieres caracterizar? O sea, es como que existe ese tema de la resistencia al cambio, que es una cuestión cultural y ahí un poco también hablaba del comportamiento organizacional, ¿cierto? Entonces, sería interesante poder medir los niveles de madurez dentro de la organización y poder plantear, ¿no es cierto?, cómo abordar. La ventaja es que como existe apoyo de la alta gerencia, como existe apoyo de las autoridades institucionales, pues es como en aquellos casos en los cuales se veía una mayor resistencia, pues directamente con un memorando tenían que colaborar. Desde ahí, desde el punto de vista, una cuestión que me llama la atención a mí o que le veo como beneficiosa es que me ha servido bastante dentro de mi propia cátedra, es decir, en la asignatura de seguridad de la información, es como que eh, podemos ahí discutir de estos hallazgos y de cómo y de cuáles serían las estrategias desde el punto de vista del estudiante que se deberían adoptar para mejorar los niveles de madurez. Perfecto, clarísimo, gracias. Yo tengo, por un lado, digamos, fuiste muy claro y, digamos, y usaste el tiempo muy bien, así que por un lado te quería decir que muy bien, muy bien presentado. Después son dudas mías que planteaste algunas cosas que no sé si fueron, cómo las encaraste después. Vos hablaste que en muchas instituciones de educación superior hay gente que guarda información sensible en máquinas personales. Y eso no sé si es el caso de la institución o no, pero no vi cómo después lo intentaste, cómo después la metodología intentaba corregir eso. Eso no lo terminé de percibir. Ok. Sí, era una práctica común que por ejemplo, los proyectos de carrera, los POAs o cualquier documento esté alegremente en un drive, ¿no es cierto? Nosotros lo que hicimos es clasificar la información. ¿Sí? Y tenemos al menos clasificado en tres niveles. Una información que es confidencial, por ejemplo, las actas de las reuniones del órgano colegiado superior. Tenemos cierta información que es de seguridad media, ¿cierto? Y lo que hacemos es trabajar a través de drives con permisos específicos y documentación que es pública. Todo lo que es acreditación es público y directamente va a la página web institucional. Entonces, ya solamente poder clasificar en estas tres categorías a la información ha generado un cambio bastante positivo. ¿Cierto? Es bastante Sí. positivo. A ver, no se puede controlar totalmente, ¿no es cierto? Esta tendencia del bring your own no se puede controlar, o sea, porque es inevitable que en los entornos laborales
la gente trabaje con su celular, trabaje con su computador personal, o sea, es muy complejo. Pero una de las cuestiones era, a ver, ¿qué pasa? Voy a poner el caso muy puntual del instituto. El vicerrector, más o menos en el año 2017-2018, estableció un sistema de calificación, pero lo hizo desde su cuenta personal, vinculando algunas bases de datos. El tema es que el hombre sufrió un accidente y falleció. Mm. Y a partir de ahí, pues simplemente todo el trabajo que se hizo no se pudo recuperar, no se pudo recuperar. Y eso, esa particularidad en este caso, dio pauta a mi ingreso. Entonces, cuando yo ingresé, desarrollé un sistema de gestión académica que luego fue replicado a nivel nacional. Entonces, estos casos ya no existen, ¿no es cierto? Si bien es cierto, ¿qué probabilidad hay de que información institucional se vaya en un dispositivo personal? Muy alta. ¿Qué probabilidad hay de que esta información se pierda? Muy baja. ¿Sí? Entonces, al menos hablamos de que existe, informalmente establecido, pero existe un plan de recuperación. ¿Qué pasa si es que alguien es despedido, si es que alguien se va del país, si es que alguien fallece? ¿Qué pasa con la información generada por él? Pues hay un punto de retorno. Bien, perfecto. Otra pregunta que tenía es, cuando vos hablaste de los controles de acceso, fueron más bien controles de acceso físico, que no hablaste de usar doble factor de autenticación para los usuarios y ese tipo de cosas. ¿Eso también está incluido en el plan de tuyo o no? Está implementado los controles físicos a través de tarjetas magnéticas y huella digital. En los sistemas de información, los que hemos desarrollado, pues no hubo como un desarrollo a la par, ¿no? De mi proyecto de investigación con los desarrollos de la institución. O sea, entonces los desarrollos que están, ya están. ¿Sí? Pero sí estamos teniendo mucha precaución de que los nuevos desarrollos, los que están siendo hechos institucionalmente y los trabajos de investigación de los estudiantes, sí deben incluir el tema de claves con hash de al menos 200 de longitud, debe tener autenticación de doble factor y el control de sesiones. ¿Sí? Al menos esos tres puntos críticos si se valida al momento de desarrollar y recibir un software. Y una pregunta más y no molesto más después. Entre los activos críticos que mencionaste fue todo bastante académico. No maneja la información financiera, contable y demás en tu institución, porque ese también suele ser otro activo crítico, ¿no? Sí, ¿cuál es el tema? La institución mía es una institución sin autonomía, está Ujú. adscrita a Cenecit. Entonces, el rol de pagos que me viene a mí no viene a nombre del instituto, viene a nombre de la Cenecit. Entonces, no tenemos nosotros esa gestión financiera, el tema de contratos, el tema de pago a proveedores, eso no lo manejamos internamente, entonces no fue considerado. O sea, nosotros netamente lo que hacemos es la construcción de los proyectos de carrera, la ejecución de los proyectos de carrera y todo lo que es administrativo, pues se maneja a través de la coordinación zonal de Tennessee. Muy bien, por mí está todo muy bien. Gracias. Gracias, Javier. Bien, yo quisiera consultarte porque tenía inquietud. Cuando leí tu documento y esperaba también durante la disertación que puedas contar técnicamente, porque veo que todo tu trabajo tiene mucho que ver con la gestión y es muy interesante. Ahora, yo te pregunto desde el punto de vista técnico, que desarrolles un poquito cómo utilizaste la herramienta Pilar, esto que vos decís que identifica y estima el riesgo potencial. Si nos podés comentar al respecto. Claro. A ver, no es la última versión, pero es una versión del, del trabajo que habíamos desarrollado. En Sí. realidad, la herramienta es bastante. No te preocupes por si querés por mostrarla, sino solamente nos gustaría escuchar tu desarrollo, nada más. Hola.
Sí, ¿Está ahí el está, micrófono apagado, Virginia? te cortaste. Sí, te decía, Cristian, que no te preocupes por mostrarla, sino que nos cuentes el desarrollo que hiciste por si tenés dificultades técnicas. Ok. En realidad, a ver, ¿cuál fue la ventaja en mi caso? Que la plataforma la habíamos discutido con mis estudiantes en clase. Entonces, para mí era muy normal recibir actividades de los estudiantes en el entorno virtual que tengan que ver con respecto al análisis de riesgo. Entonces, todas las complejidades técnicas que yo pude haber pasado, lo pasé hace como 2, 3 años cuando empecé con la, con la cátedra. Entonces, cuando ya me animé en el tema de la implementación, fue bastante fluido. Adicional, las inquietudes que yo subsané, ¿cómo puedo subsanar las inquietudes? Directamente comunicándome con el desarrollador. Entonces, tuve la ventaja que como había un convenio entre la institución y el desarrollador, nos comunicábamos por WhatsApp. Un poco, si se quiere ver alguna problemática, me parece que la disposición con respecto a la generación de las gráficas y de los reportes tiene un cierto nivel de complejidad, es como que está muy estandarizado y es como que para todos los casos el reporte es muy igual, ¿no es cierto? Los gráficos son muy iguales. Entonces, ¿cómo superé eso? Pues directamente lo que hice es rescatar las tablas que me generaba Pilar y esto pasarlo a una hoja de Excel o a un dataset en Python. Entonces, de ahí se puede hacer el análisis más, más técnico, o sea, que sea más fácil de interpretar. Eso te podría Perfecto. contar. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, 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 efectivamente. Efectivamente. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Virginia. Bueno, bueno, muy bien. Vamos a proceder por etapas. Primero